Buenas noches, queridos hermanos. Estamos ya listos para iniciar la exposición del estudio bíblico que corresponde a la cuarta petición del Padre Nuestro. Ya el miércoles pasado hemos dado parte de esta explicación. Hoy continuaremos y esperamos poder ir aprendiendo cada vez más esta oración tan maravillosa. Reciban un saludo cariñoso de parte de mi esposa y de mi parte, allá en donde están ustedes, adorando a Dios y exponiéndose su palabra. Voy a invitarles a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites exponernos a estos conceptos tan hermosos, tan amplios, tan profundos, acerca de la oración que tu Hijo, nuestro Señor Jesús, dio a sus discípulos, de ese entonces y de siempre. Gracias, Padre. Ayúdanos, permítenos la ayuda de tu Santo y Divino Espíritu para poder comprender, aplicar y ser muy conscientes de la importancia de estos conceptos para que al pronunciarlos en el momento sagrado que tengamos, los momentos sagrados que tengamos, pueda hacerse con propiedad como te agrada. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro pan de mañana, dánoslo hoy. Es la otra forma como se puede traducir. Ya dijimos el pan de cada día, dánoslo hoy, en la versión Reina Valera, pero esta otra traducción es la más aceptada y cada vez más aceptada. Nuestro pan de mañana, dánoslo hoy. Hemos de recordar algo de esto. Las tres primeras peticiones, acuérdense ustedes, que el reconocimiento de su nombre, la venida de su reino y la instauración de su voluntad. Las tres concurren al bien. Las tres benefician a los hijos de Dios. Al unirse las tres, puede hablarse del cumplimiento de la vida de las criaturas, o lo que Dios ha creado, de los seres humanos que siguen al Señor Jesús. Aquí se procura la causa de Dios, como ya varias veces lo hemos dicho, y a propósito de eso estaremos repitiendo algunas cosas y seguiremos haciéndolo para que quede una enseñanza reafirmada acerca de la oración del Padre Nuestro. Aquí, en estas tres peticiones, se procura la causa de Dios, pero al mismo tiempo resulta una bendición para los discípulos, para los hijos de Dios. Aquellos que están preocupados o procuran la causa de Dios serán objeto de la bendición divina también. Con las tres últimas peticiones, el ser humano que se dirige al Padre cercano y misericordioso, a Él puede confiarle sus preocupaciones y sus necesidades con estas tres peticiones, cuarta, quinta y sexta, de la oración del Padre Nuestro. Así puede depositar su existencia en las manos de Dios. Y de hecho, las tres demandas expresadas con el nosotros formulan lo que más necesita el ser humano: el pan cotidiano que asegura el mañana, el perdón que libera y la preservación del mal destructor. Tres aspectos determinantes, los más esenciales en cuanto a la causa del hombre. La cuarta petición corresponde a una situación de agobio social en la que se vive con la preocupación del alimento para el día siguiente. La cuarta petición, la del pan nuestro o nuestro pan de mañana, dánoslo hoy.
Esta cuarta petición nos permite pensar, por ejemplo, en la situación de un jornalero judío o de ese entonces palestinense que no sabe si al día siguiente va a encontrar trabajo para poder vivir él y su familia. La expresión hoy expresa la urgencia de la petición, hoy. El creyente los espera con confianza en Dios. Jesús sabe que sus discípulos son seres de carne y de hueso, que tienen necesidad del pan para vivir. Eso lo sabe plenamente el Señor Jesús. Y esta petición ha de incluir ese aspecto como también otros que ya expondremos. Sabe que sus discípulos no viven en la perfección. Sí, por eso después vendrá perdona nuestros pecados o nuestras deudas. Sí, porque sus discípulos saben que no viven en la perfección, sino que son creyentes pecadores y ruegan a Dios el perdón en la oración del Padre Nuestro. Él sabe finalmente que el pan que falta, el perdón rechazado y el mal omnipresente ponen en peligro la relación que los une a Dios su Padre, y por eso mismo ponen en riesgo su salvación. Por eso la oración del Padre Nuestro incluye, entre otras cosas, esta cuarta petición y las otras dos más, quinta y sexta, para satisfacer la necesidad material y espiritual de los discípulos del Señor Jesús. Vamos a analizar un poco más esta expresión, aunque ya se ha hecho en el estudio pasado, seguiremos haciéndolo para ir reafirmando estos conceptos, para que vaya dándose una fijación de estos conceptos, de estas enseñanzas. La expresión el pan de mañana pone el acento en lo esencial y puede referirse a dos cosas. La primera, al pan divino o espiritual, y aquí sí pido que pongan una atención mayor y procuren ustedes esforzarse para ir comprendiendo conmigo esto. Puede referir el pan de mañana a dos cosas, dijimos. La primera, al pan divino o espiritual. ¿Hay un pan espiritual y divino? Sí. Como en la Santa Cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. De acuerdo a San Mateo 26:26. O también puede referirse al pan de vida. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. De acuerdo a San Juan capítulo 6, versículo 35. Esta es la primera explicación que se da en relación al pan de mañana. La segunda refiere a lo que es material, porque esto que hemos dicho es espiritual, tanto en el concepto que expresamos de la Cena del Señor o también de la persona del Señor Jesús como el pan de vida. La segunda, a lo que es material, lo que es necesario para la alimentación, pero a la vez esto que es necesario para la alimentación resulta ser también vital, es decir, lo que permite la continuidad de la vida biológica o física de cada uno de nosotros. Además, esta expresión, que como ya hemos dicho, en cuanto a lo material,
es necesario para la alimentación y es algo vital, esta expresión tiene también un sentido temporal y designa dos aspectos. Vamos con calma. Y espero que ustedes vayan atendiendo, a más de volver a leer el artículo que les enviamos oportunamente. Estos aspectos son el pan del día por venir o el pan del mañana. También el pan del gran día a venir puede definirse como el pan del reino de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, de acuerdo a San Lucas 14:15. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Estos conceptos vamos exponiéndolos y repitiéndolos para que vayamos adentrándonos a la comprensión que tiene esta expresión, el pan de mañana. Una expresión que los mismos eruditos en la historia de la Iglesia han trabajado intensamente para darnos una definición cada vez más clara en relación a esto. Cuando nosotros decimos en nuestra versión el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o en la versión que ya hemos dicho y que se ha estudiado ampliamente, nuestro pan de mañana, dánoslo hoy, está significando todo esto. Lutero proporciona una interpretación amplia de todo lo que es concretamente necesario para la vida cuando se pide el pan. Pero también puede tener un giro propiamente religioso o espiritual y no concretarse nada más algo material. Ya de alguna forma lo hemos referido antes. Esta opción es preparada por el Antiguo Testamento y especialmente por el célebre episodio del don del pan, que lo encontramos en Éxodo capítulo 16 de los versículos 1 y hasta el 18. El don del maná, el don del pan del cielo, el don que Dios concedió a los israelitas para que pudieran sobrevivir, para que pudieran alimentarse. Ese pan que duró aproximadamente 40 años como un don que venía de Dios, ese pan tiene un significado especial y basándose en ese significado se ha explicado entonces ahora ya en el Nuevo Testamento, o nosotros como creyentes, acerca de esto como lo estamos exponiendo. Este relato cuenta cómo alimentó Dios a su pueblo en la travesía del desierto, combinando los aspectos material y espiritual simultáneamente. Esto es lo que se da en la experiencia de Israel, y ya los israelitas veían este pan como el alimento que necesitaban para sobrevivir, pero también lo veían como ese don del cielo y de Dios. Y esto ya tenía una connotación espiritual. Era un don que Dios había permitido, estaba permitiendo para su pueblo. Este milagro del pan permitía a ellos no solo satisfacer su hambre,
sino ser conscientes de que era Dios quien los alimentaba y con eso conservaban ellos una comunión con Dios y Dios con ellos. A través de esos dones pueden recibir también lo que es Dios en su manifestación misericordiosa. Fortalecidos por este trasfondo del Antiguo Testamento y de la experiencia del don del maná, algunos representantes de la iglesia primitiva o antigua abogan por tres aspectos. Uno, una comprensión sacramental. Cuando hablamos del pan de mañana o el pan cotidiano, cuando hablamos de esta cuarta petición del Padre Nuestro y la primera en la expresión nosotros, entonces estamos considerando, o la Iglesia consideró desde su origen, con una comprensión sacramental del pan. Se trata del pan recibido durante la celebración de la cena, siendo esta, la cena, el medio por excelencia que alimenta espiritualmente a los discípulos. Y me detengo un momento en esto, hermanos. Estas son las cosas que no escribimos normalmente en los artículos. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, hemos de ser plenamente conscientes del alimento espiritual que Dios nos está concediendo cuando tomamos el pan y bebemos el vino. Pero vamos, quedémonos en lo del pan. Ya se tendrá una exposición aplicable y preparatoria a la cena del Señor para la celebración, cual debe ser de acuerdo al ritual que seguiremos. Y esto es algo que debe quedar claro ya desde ahora, que vaya siéndose consciente del alimento espiritual que nosotros recibimos cuando participamos de la cena del Señor. Esa es una de las razones del por qué no puede entenderse en el ámbito creyente que se tome a menos la cena del Señor. Esto hizo que en la iglesia primitiva se le revistiera de una importancia tan grande. Esto hizo que la celebración de la cena fuera la experiencia tan deseada, tan esperada y tan bendita para la iglesia. Con tristeza se ha visto en varias ocasiones o en varios lugares del ámbito cristiano un descuido en relación a esto. Esperamos con estas instrucciones dar un cuerpo integral al sacramento de la cena, como lo hemos hecho al del bautismo. Y de esa manera entonces recibiremos la bendición correspondiente. 2. Otros, en el transcurrir de la iglesia de los primeros siglos, apoyándose en el famoso discurso del pan de vida que está en San Juan capítulo 6, de los versículos 32 al 40, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Está en el versículo 35 de esta porción. O sobre el relato de la primera tentación de Jesús en el desierto. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y está refiriéndose al aspecto material. No necesitamos explicar mucho esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí encontramos un concepto intensamente espiritual.
y tiene que ver con la palabra de Dios. Es triste que nosotros, aún dándose varias instrucciones, mensajes y estudios al respecto, seamos tan descuidados para no apreciar la palabra de Dios como el alimento espiritual que tanto necesitamos. Sin ese alimento hemos de morir. Sin ese alimento hemos de debilitarnos. Pero alimentados con la palabra, con ese pan espiritual, entonces nos veremos fortalecidos y listos para vivir las experiencias que Dios quiera en nuestro caminar cristiano y salir victoriosos. Vamos por partes, hermanos. Ante la comprensión que la Iglesia tuvo desde un principio, no olvidemos el sacramento de la Santa Cena nos permite la provisión espiritual de ese pan. También el escuchar y atesorar la palabra, y con ella atesoramos a Dios. Y cuando se nos dice, o el Señor Jesús nos dice que Él es el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, nosotros, creyendo eso, nos convertimos en seguidores fieles a Él y estaremos alimentados en esa comunión bendita que tienen los discípulos fieles, aquellos que siguen al Señor. La expresión del versículo que les leí es Mateo 4. 3, vamos 2, acuérdense ustedes, y como es estudio puedo repetirlo, lo del sacramento de la Cena del Señor, y aquí lo del seguimiento al pan de vida, la palabra de vida. Por eso cantamos bellas palabras de vida, son las de Cristo Jesús. Bueno, es un canto hermoso que dice una verdad que debiéramos recordarlo. Número 3, finalmente, otros, considerando que el pan recibido hoy, y algo ya referimos el miércoles pasado, el pan recibido hoy se convierte o es el símbolo del pan que será compartido durante el banquete mesiánico del fin de los tiempos. A ver. Cuando oramos y pedimos por el pan, hemos de recurrir a él, por eso esta traducción es muy favorable. Nuestro pan de mañana, dánoslo hoy. Cuando hacemos esta petición, hemos de estar conscientes de el pan recibido hoy se convierte en símbolo del pan que será compartido en ese banquete mesiánico. De acuerdo a San Lucas 14:15, esto ya se ha referido también cuando dijimos, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y está refiriéndose el concepto reino de Dios a un acontecimiento postrero y pleno. Dichosos, felices los que participen de eso. El pan de hoy es un símbolo de aquello que vamos a recibir mañana, del que vamos a participar en esa cena que celebraremos allá, en ese banquete que celebraremos allá, que Dios nos dará en esa comunión tan maravillosa que experimentaremos.
Cuando se habla de esto, hemos de considerar, queridos hermanos, que las veces que nosotros participemos de este beneficio material, como el pan que nos alimenta y nos permite seguir viviendo biológicamente hablando, o en la celebración de la Cena del Señor, un pan espiritual, o el atesoramiento de la palabra de Dios, un pan espiritual. En todo esto hemos de impregnarnos cada vez más que estamos recibiendo un adelanto de lo que mañana será. Participar del banquete mesiánico es la bendición a la que estamos llamados. Esta promesa bendita tendrá fiel cumplimiento para aquellos que hoy, al pedir por el pan cotidiano, entienden como aquello que satisface su necesidad física, pero a la vez espiritual, y que impregna de una esperanza gloriosa, por cuanto este pan recibido se convierte en símbolo de lo que mañana será en plenitud. Esta petición del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o nuestro pan de mañana, dánoslo hoy, es una petición que incluye todos estos aspectos. Y estamos citando lo que en la historia de la Iglesia se ha comprendido. Estamos, y gracias a estudiosos, en esta ocasión estoy citando algunas porciones de J.M. Sunstein y también de otros estudiosos, desde luego. De esa manera estoy diciéndoles a ustedes que estamos presentando un trabajo que nos permite una comprensión que va más allá de lo que comúnmente podemos tener de estas peticiones. Y para ir concluyendo en esta ocasión, cuando Jesús formula esta petición, tenía indiscutiblemente en vista el alimento necesario, el alimento material necesario para la vida humana. ¿Sí? Cuando lo expresa, está refiriendo eso como lo que les decía del jornalero. La petición que enseñó a sus discípulos encerraba, sin embargo, tal riqueza de significaciones que ha sido objeto de diversos desarrollos en el transcurso de la historia de la Iglesia. Si diríamos de primera mano, se está comprendiendo que el Señor Jesús, al permitir a sus discípulos esta cuarta petición, el pan nuestro o el pan de mañana, dánoslo hoy, es porque sabía que sus discípulos, como ya hemos dicho, vivían una realidad, la satisfacción de la necesidad vital de los alimentos, pero al mismo tiempo también puede tener significaciones que trascienden ya a lo espiritual y a lo eterno. Recuerden ustedes que el Padre Nuestro es una oración, se dice así, de carácter escatológico, porque no atiende a las situaciones presentes nada más, sino que trasciende a la eternidad. No es una oración que satisface, en el caso de las tres que decimos y aún las tres primeras, satisface algo presente, sino que trasciende a un futuro glorioso. ¿Cuál es el interés
de estar exponiendo estas lecciones o estudios del Padre Nuestro, el que podamos superar ese descuido grotesco que se ha tenido en relación a esta oración. Y estoy usando conceptos de estudiosos. Ellos nos han enseñado eso. Pero también lo estamos haciendo para que, fundamentados en una comprensión bíblica y de acuerdo a la práctica que la Iglesia fue dándole de acuerdo al entendimiento que iba teniendo, nosotros hoy podamos tener la bendición de orar con el Padre Nuestro, entendiendo lo más posible el significado de cada petición, de cada concepto, incluyendo la invocación en el inicio y la doxología al final. La Iglesia no debe ser descuidada en esta oración. Es un trabajo especial que se les está exponiendo con la intención de que como Iglesia sepamos la importancia tan incomparable que tiene esta oración. Al saberlo, recibimos la bendición de parte de Dios y hacemos lo que Dios le agrada. Cuando hablamos de ser seguidores del Señor Jesús, hablamos de una comprensión de su voluntad, plasmada en el Padre Nuestro. Esta voluntad se encuentra plasmada de manera especial en esta oración, precisamente en esta oración. Queridos hermanos, hay un anhelo en mi corazón, que la Iglesia se vea instruida como conviene para que hagamos uso de esta oración de una manera tan especial como la Iglesia en los primeros siglos y en la Reforma procuró hacerlo. Así es que les pido que ustedes vayan apropiándose de todos estos conocimientos y nos gocemos en gran manera al orar con la oración modelo. Padre Celestial, bendito seas por darnos esta oración y con ella nos das la bendición más grande que podemos tener. Permítenos seguir esta comprensión y así nos veamos dichosos al pronunciarla en los momentos sagrados que tu Iglesia experimenta o vive. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendecimos por permitirnos una oración así. Amén.